¿cierto? El señor Conductors. Ah, me apagué. Perdí mi iluminación. Ahí sí. Ah, Ya no ahí eres sí. un Oh, iluminado, ahora soy solo un Illuminati. un reptiliano. Podríamos poner efectos de ojos de reptiles. Bien, pues, buenas noches, querida Maca, querido Johnny. Hemos Buenas estado chachareando un buen rato, pero para efectos de conseguir la magia del podcast, ¿cierto? De Tenemos que la saludarnos televisión. nuevamente. La magia de la televisión, ¿cierto? ¿Cómo están, chiquillos? bien. Maca, Johnny. Oye, Bien. tenemos que contarle a nuestros auditores que Johnny está más contento que Perro con dos colas, porque va en un viaje espiritual, ¿cierto? A Taiwán, eh, ¿verdad? Tiene ahí su motivo espiritual y posteriormente a otro lugar también sagrado que es Nueva York, ¿verdad? Y dijo también que nos iba a traer regalos a todas las personas que escucháramos este capítulo. Y que Todos le los que pusieran se suscriban. Todos los que se suscriban van a tener regalos de Johnny. Imagina si se multiplica esta cuestión, la media Ma- ma- embarrada. maravilloso, todo con regalos de Johnny. Por eso la maca lo convenció de llevar una maleta gigante para que traiga muchos regalos. Qué maldad. Sigue la maldad. Fantástico, fantástico. Qué buenas noticias, Johnny. ¿Cierto? Estamos felices con la maca y con todos nuestros auditores de quedar felices con tus regalos. Como 2 semanas que va a estar por allá, Johnny. Y vamos a estar atentos ahí también a la política internacional. Esperamos que salga todo bien, ¿cierto? Tengo- Va en misión de paz, va en misión de paz, Johnny. Oye, bueno, eh, hoy día Macarena nos trae un tema, ¿cierto? Va a ser quien nos va a proponer un tema para conversar. Macarena, te escuchamos, Gracias. Qué presentación más radial. ¿cierto? Claro, te escuchamos. En Eh, estudios. yo voy a continuar con el tema más o menos que propuse al principio, que tiene que ver con el dolor crónico. Pero voy a verlo hoy día desde una arista que en realidad lo tienen varios problemas de salud, a lo mejor en común. Incluso no solo problemas de salud, sino que también momentos que podamos estar viviendo en el día y que sentamos ciertas incomodidades en el cuerpo, de cansancio. Y me refiero específicamente al efecto que tiene el estrés sobre nosotros. Mm, Y sucede mucho en las personas que tienen dolor crónico, que el estrés hace que el dolor, la sensación de dolor aumente. Y pasa mucho, que lo que hablamos un poquito la otra vez cuando toqué un poco este tema, es que la gente dice: "Ah, entonces me estoy imaginando el dolor o me lo estoy provocando". Y en realidad no es eso, sino que se intensifica. Y es un poco lo que hace el estrés con otras enfermedades también. Es gatillante de varias, se ha visto que es gatillante de cáncer o de los mismos paros cardíacos. La hipertensión arterial también se afecta por el estrés y aumenta, y así infinitamente, prácticamente casi con todas las enfermedades. Yo nombré más corporales y de ahí César nos podría apoyar con todas las que están relacionadas también con el tema emocional y mental, ¿cierto? Todas un montón, prácticamente. un montón. Y, eh, em, y entonces, acá es donde
yo digo la magia del mindfulness, pero en realidad es donde podemos empezar a utilizar el mindfulness para poder ir regulando eh, lo que va provocando el estrés, porque el estrés va a vivir con nosotros, ¿sí? Acabamos de tener elecciones, hay gente que está con estrés después de esa elección. Podemos... Con estrés postraumático. estrés. Me declaro, me declaro. Y entonces, eso, quería que pudiéramos conversar porque yo he logrado vivir en carne propia cómo veo como el estrés de repente por temas externos me genera un aumento de dolor tal que de repente me llega una crisis. Em, y no quiere decir que yo me esté inventando el dolor o que de nuevo, pucha, es, no, eh, ¿cómo decirlo? Como que no soy débil o alguna situación así. Entonces, pero no solo le pasa a las personas tal vez con dolor, sino que también cuando uno está y tiene otra patología o está en el día y empieza a tener tensiones musculares. Y quería que empezáramos a hablar de eso, más que nada para promover la empatía con las personas que tienen dolor crónico, porque es difícil para toda la gente que rodea entender cómo chuta, todavía está quejándose de eso, o cómo es posible que tenga algo que esté todos los días de nuevo esto y empiezan a dudar. Pero en realidad el estrés afecta en todos nosotros de distintas formas, en distintos aspectos. Entonces pensaba y reflexionaba que podía ser como una puerta de entrada para poder como ir empatizando un poco con lo que distintas personas se afectan. Eh, y también eh, motivar a que la gente que quiera empezar a meditar y ocupar esto como conexión consigo mismo para poder ir conociendo sus momentos de estrés y de felicidad y ir como regulando un poco eso. ¿Mm? Así que eso, Oye, los invito a conversar. sí, qué interesante y necesaria la invitación que que nos propone la Maca de empatizar con aquellas personas que, que viven con dolor, ¿cierto? O con dolor crónico o con otras dolencias, ¿cierto? O incluso a uno mismo o una misma, ¿cierto? Que puede estar sintiendo alguna sintomatología de manera cotidiana, ¿cierto? Como tú dices, de, eh, como a modificar un poquito ese relato de, pero ¿cómo de nuevo está con esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo ves tú, Johnny? Chuta. Sí, concuerdo que el tema es muy interesante, extremadamente interesante. Lo que se me viene el tiro a la cabeza, Maca, em, como tú planteaste el tema, es que creo que estás tratando un tema relacionado con el dolor crónico que supera con crece el dolor crónico. Eso es lo primero que me parece, porque eh, como bien lo dices tú, el estrés en este caso funciona como un gatillante, ¿verdad? Y como te asentía y te decía que sí, el César, innumerables enfermedades se gatillan con el estrés. Enfermedades, o sea, enfermedades, dolencias y etcétera, relacionadas con salud mental con mayor razón, se gatillan con el estrés. Entonces, inmediatamente se me vienen a la cabeza casos, innumerables casos y muy cercanos, de, por ejemplo, el tiempo de la pandemia. Evidentemente, la pandemia generó unos niveles de estrés inmensos, con gente metida dentro de las casas en diferentes circunstancias familiares, con niños, o el mismo encierro,
¿cierto? Las noticias, el peligro de muerte inminente que hubo durante mucho tiempo, eh, que, que después se sumaba con otras cosas, ¿cierto? Con noticias nacionales veníamos ya antes con una situación estresante relacionada con el estallido, específicamente en Chile, una cosa como un tren de cosas que iban ocurriendo como muy fuerte. Y la experiencia evidente y medida, y además cotidiana de cada uno, en mi caso, como les decía, es una cantidad de personas que tenían algunas condiciones larvadas que a raíz de ese alto nivel de estrés, esas condiciones afloraron en mala. Gente que era un poco paranoica, ¡pum! Absolutamente paranoica y lo perdimos, po, ¿cachai? Gente depresiva que cayó en depresiones profundas, suicidio, mucha cosa, mucha cosa. Entonces, para mí creo que es súper interesante ese aspecto, o sea, que lo que tú dices que te gatilla del dolor crónico, como gatilla, cómo lo puede gatillar todo para mal, digamos, ¿cachai? Eso es lo que, eso es lo que me surge. Mira, el otro día en la universidad un grupo de estudiantes me entrevistó porque tenían que hacer una tarea para otro curso eh, sobre el tema del estrés. Dije, oye, qué entretenido este es el tema que me gusta harto. Justamente el MBCR, ¿cierto? El taller de reducción del estrés basado en atención plena mindfulness. Y entonces las chiquillas me iban haciendo preguntas. eh, ya, pero entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Sí? Dolor abdominal, ¿cierto? Te sube la adrenalina, el cortisol, ¿cierto? Que le explicaba que primero el estrés puede ser la respuesta natural a cualquier demanda del ambiente, el estrés es tu amigo originalmente, ¿cierto? El problema es cuando se vuelve crónico, ¿cierto? Y, y entonces empecé a señalar las diferentes sintomatologías físicas, ¿ya? Psicológicas, de la irritabilidad, y preguntaban, ¿y para el estudiante universitario? No, hay una serie de dificultades no hay aprendizaje, se ha visto que se reduce mucho el aprendizaje cuando hay mayores niveles de estrés, niveles de concentración, ¿para qué decir? ¿Ya? Duran muy poco los niveles de concentración. em, Irritabilidad, dificultades para conciliar el sueño o mantener el sueño o para retomar el sueño si es que te despertaste a mitad de la noche. em, Qué sé yo, bruxismo, dolor de cabeza, oye, pero un montón de síntomas. Y después de repasar todas estas, que no voy a seguir porque ustedes ya la saben y lo hemos dicho también, oye, todo el grupo de estudiantes quedaron con claridad de que estaban estresadas y estresados, ¿cachai? Estaban sorprendidas y sorprendidos los chiquillos. Yo les decía, y esto es muy serio porque ustedes tienen 18, 19, 20, 21 años, están súper estresados, ¿sí? La, para bien y para mal, el ritmo universitario es estresante, igual. ¿Por qué? Porque está amenazada el yo, ¿cierto? Toda evaluación, toda prueba, toda evaluación, y hay semanas de evaluaciones, pone, pone ahí en la palestra la identidad yoica. ¿Sirvo o no sirvo para esto? Eso es amenazante, sobre todo para un chiquillo y una chiquilla en formación. Eh, entonces, para los estudiantes es súper intenso todo esto. Más un montón de otras cosas que le están pasando, sin nombrar los que trabajan, los que tienen que cuidar a familiares, ¿sí? Hay un montón de cuestiones. Y son papás. Claro, los que tienen hijos. Entonces, un montón de cuestiones. Y aparte, y me preguntaban, bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, le decía yo, yo hago, conocemos
un taller de reducción del estrés basado en mindfulness. Y por eso cuando empezamos las clases con los estudiantes hacemos 5 o 10 minutos de hacer una práctica de centramiento, de meditación para partir la clase. Yo le digo, por eso lo hacemos, po, para que tengan ustedes algún acercamiento a algo que les pueda ayudar a estar un poquito mejor. ¿Y por qué no hacen ese taller acá en la U? Dice, porque los estudiantes no van. Tuve que responder. Porque existen departamentos de vida estudiantil, departamentos de asuntos estudiantiles en las universidades, que con muy buenas intenciones hacen talleres y los estudiantes no van. El año pasado presenté una iniciativa para hacer algo ahí y me dijeron, mira, es que esto es interesante, muy bonito, tiene sentido, pero tenemos la experiencia que la gente no viene. Y los estudiantes, cuando les contaba esto, me respondían, es que debe ser porque no sabemos para qué son, no sabemos el beneficio que tiene. Y bueno, y eso nosotros nos viene a confirmar lo que sabemos. La gente no sabe, ¿sí?, cómo reducir sus niveles de estrés. La gente cree que viendo una película, jugando un poco la pelota, Mm. bota el estrés. Como si tuviera un saquito así, un saquito de estrés adentro, así, se acumuló, corro un poquito y eso se disuelve, ¿sí? Se bota. Así como en el sudor uno bota estrés. Y eso no es así, tampoco pasan semanas para que reduzca el nivel de cortisol en la sangre. Así que me parece súper interesante la invitación que tú nos dejáis, pues, Maca. Sí, y que es cierto eso, porque em, te escuchaba así como el botar el estrés y se me vinieron pero un montón de comentarios de amigos, familiares, como, no, es que, no sé, voy a jugar a la pelota y todo es mejor después de eso. Y que sí, funciona un poco, pero efectivamente... y esto lo hemos vivido toda la gente que se ha podido acercar un poco a la meditación, cuando uno se enfrenta cara a cara a eso que más le produce algún eh, problema, es donde más logras resolverlo. Y, pero cuesta y yo creo, no sé, no sé si es que no saben que ayuda, porque la gente igual, eh, cuando vemos una imagen de alguien meditando, lo vemos tranquilo, sabemos que es una persona que está con menos estrés, sabemos, se sabe como en el inconsciente o consciente que la persona que medita es una persona zen. Zen es una persona sin, es como así bien con malos conceptos de lo que es zen en realidad, pero es como lo que hay en el como constructo social que nos rodea. Y, pero y ahí es donde yo pienso de repente, si saben un poco eso, pero en realidad no saben completamente que lo que, por ejemplo, el MBCR les puede ayudar, em, es porque no lo han experimentado. Y es lo que pienso yo que podría hacer. Y yo creo que en ese sentido a lo mejor lo que tú haces en clase es súper bonito, como que puedan ellos tener un poco de experimentar eso consigo mismo, de que así, si yo paro y medito, y que no va a ser el fin del mundo, que no me voy a morir al meditar, me calmo un poco. El Dios iba a Mm. decir. Sí, yo Bien, ni había levantado la mano ordenadamente. tan Voy a ordenadamente, leer tan formalmente. formalmente. Les voy a leer mi frase favorita de los últimos meses. La dijo Hipócrates. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enferman. Eso no. Pero eso fue de verdad Hipócrates o fue tu amigo ChatGPT. Tú ya no me creís nada desde que tengo ChatGPT. ¿Creéis que soy un holograma el que aparece acá casi? Bueno, es que ahora te, te simula tu propia voz. Sí, sí. Por eso voy a seguir en este programa aunque esté de viaje.
Claro. No, no, pero dejándose del deseo me hace un sentido terrible eso. Mm. Yo no veo, y sobre todo en lo, no sé si difiero de usted en eso, no sé si da para tanto, pero, pero creo que no es un problema de difusión, de conocimiento de que a través de la meditación se pueden bajar los niveles de estrés, que la gente meditaría más. Sí, seguramente meditaría más, porque evidentemente también falta información, pero la experiencia que yo voy acumulando es que no hay la meditación en sí, bueno, lo hemos hablado tantas veces, requiere un nivel de introspección que no es agradable para todos, para nada. Y yo creo que ahí radica una dificultad bien importante. Entonces, creo que el estrés, porque no sé, tú César quizás cacháis más, pero debe ser, ¿qué porcentaje de la población está con estrés crónico? En Chile nomás. Debe ser, pero una locura, po. ¿Será un 60%, 70%? Más. Mm. Chuta. Mm. Es que es heavy, po. Entonces la pregunta es, ¿cuánta de esa gente está dispuesta a...? Porque todos dicen, estoy muy estresado, pero ¿quiénes están dispuestos? Porque finalmente ese estrés tiene una raíz, y esa raíz eh, es filosófica finalmente, pues él tiene que ver con cómo me paro ante el mundo. Y meterse en esa hondura no es fácil, po. Esa es mi sensación, y me hace sentido la frase de Hipócrates, y me hace mucho sentido. Mm. Claro, porque la idea de abandonar ciertas cosas es como un poco, como que invita poco, ¿no? Em, entonces, creo que la invitación puede ir por otro lado también. Yo me acuerdo que un profesor, el Cristian Idiáquez, me decía que, es que no es que tú tengas que dejar las cosas, es que las cosas te van dejando. ¿Eh? Y, y fue así, pues. Yo, por ejemplo, cuando era joven, yo fumaba cigarrillos, fumaba tabaco. Y también eso, no es que yo decidiera dejar de fumar, ¿no? El tabaco me dejó. Y, Pero y claro, no fue. relacionado con eso, mira lo difícil que es en una perspectiva psicológica compleja, por supuesto, dejar a una pareja abusadora. Abusadora en diferentes niveles, no estoy hablando solamente golpeadora, ¿cierto? Todos lo sabemos. Entonces, chuta, dejar, porque en el fondo, claro, el nivel de meditar para relajarse es como la primera etapa, ¿cachai? Pero de a poco te vas metiendo en Honduras interesante. Y eso pues, va a implicar soltar. O sea, meditar es soltar también, ¿cierto? Estarán de acuerdo conmigo. Y no, y soltar es heavy, po. Pero yo concuerdo con César de que soltar es heavy, pero uno con la meditación lo hace de manera amable, como que vas soltando de a poco. No, no es como que un día meditaste y el otro día ya soy una persona nueva. No, no es así. Por supuesto. Y Ay, perdón, dale. no, no, ¿qué ibas a decir? Sí, es que el otro día hablábamos con el Johnny después de grabar, y Johnny me decía, ¿a ti te da miedo lo que yo digo? Sí, le decía a Johnny, sí, me da miedo, porque, porque Johnny, estábamos hablando del dolor, pues. Entonces Johnny decía, y hay que sentir el dolor. Y decía, espera, espérate, Johnny, de a poco, y va de a poco esto. No asustemos a la gente, se va de a poco.
Siento que un poco estamos diciendo lo mismo, ¿cierto? Oye, sí, o sea, vamos a soltar, pero gradualmente, dice la Maca. Claro, sí. Varias veces terminamos Gradualmente. en lo mismo. Ustedes son la visión angelical, amable de la meditación. Yo soy el señor oscuro, el Grinch de la meditación. Métanse en su oscuridad, en sus Claro, peores pesadillas. Honduras. Sí, Claro, ¿cierto? Mira, va a Freddy Krueger empezar de la meditación. por relajarte y luego vas a entrar en Honduras. Ríanse nomás. Qué bueno que va a ir a un viaje de introspección, el Johnny. Me mandaron ya, qué loco. Anda a relajarte, Johnny, a botar ese estrés. Ah, buenísimo, Maca, buenísimo. Buenísimo eso. Pero sí, y bueno, eso era como el tema que quería tratar, es un tema simple y complejo a la vez. Todo lo hemos vivido de alguna forma y, como que quiero invitar a ayudar a poder ser más empático con las personas con sus propias vivencias de estrés. Todos estamos teniendo ese problema ahora de alguna u otra forma y la forma en que lo estamos sufriendo es distinto en cada uno. Entonces, un poco, tener un poco esa humanidad compartida de que en realidad no estamos solos en eso y y que hay formas de poder ir lidiando y que no... y la forma de poder ir lidiando, uno lo va haciendo de a poco, y hay varias formas, si es verdad. Una de las que nosotros hemos podido decir funciona es con el tema de la meditación. Yo le puedo decir a la gente que tiene dolor, que digo, sí, ustedes que tienen dolor crónico, si ustedes empiezan a meditar, poco a poco se van a empezar a sentir mejor y van a poder tomar mejores decisiones, pero va a ser un trabajo que efectivamente tiene que uno decidir hacerlo, como cuando a uno no le gusta hacer ejercicio y dice, no, es que voy a empezar a hacer ejercicio para estar más saludable del cuerpo. Y todos los días haces como que es menos difícil, hasta que llega un punto de que es parte de tu vida y te gusta porque te hace sentir bien. Así Sí, que es... sí, totalmente. Es un tremendo temazo y como Johnny lo dejaba anunciado también, que la pandemia nos vino a mostrar la fragilidad de la salud mental, al menos en la realidad chilena, ¿sí? Y que salimos de la pandemia y ahí quedó. Sí, el otro día entregaron cifras de suicidio en Chile y son altísimas. Eh, entonces, estamos al debe en temas de salud. Y claro, con mayor razón hay que ocupar técnicas o estrategias que cuentan con evidencia. Y el mindfulness cuenta con mucha evidencia para lo que sirve y también para lo que no sirve. Sí, también hay que decirnos. Hay en algunos diagnósticos, en algunas situaciones donde no es tan recomendado. Y eso es súper importante que la gente también lo sepa. ¿Ya? Ahora, para la población general sirve mucho. Así que cerrando este capítulo de hoy, agradeciéndole a la Maca por reiterarnos este tema e invitarnos a empatizar con las experiencias de estrés propias y de las demás personas, ¿cierto? Recordando que nos estamos acompañando entre todos y todas en este peregrinar que es la vida, ¿verdad? Y agradeciendo al Johnny también que nos recuerda que vamos a entrar en Honduras cada vez más. El angelito bueno, el angelito malo quedó en este programa. Así usted, el meditar es súper lindo, vamos a mejorar, nos vamos a acompañar, pero vamos para adentro, vamos a buscar eso que nos duele.
Oye, pero fuera de broma, mi escrito del retiro tiene que ver con las Honduras, las profundidades, la que anda por ahí dando vuelta en la página de Asia. Sí, pues. Así que yo me puedo decir estar al medio, voy a estar al medio. ¿Puedo estar al medio? Sí, sí. Eso No, me hace pensar en Macarena. muchas cosas del último tiempo, cosas electorales. Pero bueno, ese es otro tema. Será tema para otro podcast. Tema para otro podcast, exactamente. Ya, pues. Ya, pues, Juni, esperamos que puedas conectarte desde Taiwán. El otro martes va a estar ahí, por allá, así que veamos si nos manda un saludo por último. Oye, capaz que me pueda conectar. Si me puedo conectar, les aviso. Pero quedo ahí como invitado sorpresa, ¿no? Ya, Por pues. último nos enviáis un video y lo mostramos. Ya, pues, Sí, pues. ya abrazado con Buda, sí. Claro, claro. Sí, vaya a tener que hacer algo así. Ya. Ya, Comprometido, quedó comprometido, ¿cierto? comprometidísimo. Regalo para los nuevos suscriptores y video ahí en algún templo meditando. Eso, eso. Maravilloso. Ya, pues. Nos vemos Chao, el chicos. otro Un martes. gusto. Chao, Chao. chao. Chao, chao.